El manuscrito del Purgatorio. Autor: Sor María de la Cruz. Traducción: Rogelio Alcántara. Introducción. Para responder a la petición que le había sido expresada, la dirección del Boletín de Nuestra Señora de la Buena Muerte publicó en folleto, como documento puramente histórico y con todas las reservas requeridas por la Santa Iglesia, según el decreto de Urbano VIII, un manuscrito que le había sido confiado por un piadoso sacerdote, misionero muy celoso y devoto, sobre la relación de una religiosa con un alma del purgatorio. Me sea permitido, como primera cosa, decir que la posibilidad y la existencia de las apariciones de almas del purgatorio a los vivientes sobre la tierra no se pueden negar. Este tipo de apariciones no son raras y dan fe de ello las narraciones que encontramos en las vidas de los santos. No citaremos sino solo un ejemplo tomado de la vida de Santa Margarita María Alacoque. Un día que yo estaba delante del Santísimo Sacramento, el día de su fiesta, cuenta ella misma, una persona envuelta en fuego se apareció de repente delante de mí. El estado lamentable en que me mostró que estaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el alma del religioso benedictino con el que yo me había confesado alguna vez y que me había ordenado recibir la Santa Comunión, por lo que Dios le había permitido venir a mí para darle alivio a sus sufrimientos. Me pidió hacer y sufrir todo lo que más pudiera durante 3 meses. Le prometí que lo haría después de pedirle permiso a mi superiora. Él me dijo que las razones por las que estaba sufriendo en el purgatorio eran: primera, por dar preferencia a sus propios intereses que a la gloria de Dios, porque estaba muy apegado a su reputación. Segunda, por la falta de caridad hacia sus hermanos. Y tercera, por el afecto demasiado natural, desordenado, que tenía a las criaturas. Me sería muy difícil expresar, agrega la santa, lo que tuve que sufrir durante esos 3 meses. Él no me dejaba un momento y me parecía verlo ardiendo en fuego con sus inmensos dolores, que me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente. Mi superiora, tocada de compasión, me ordenó fuertes penitencias, especialmente la disciplina. Finalmente, después de 3 meses, lo vi colmado de gozo y de gloria. Él iba a disfrutar de su felicidad eterna, y dándome las gracias, me dijo que me protegería y pediría por mí ante Dios. Los testimonios de los teólogos sobre estas apariciones, documentadas con hechos históricos, no son menos numerosos y fehacientes. Una colección de muchas apariciones, publicada por Monseñor Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, en 1643, fue nombrado arzobispo de México, cargo al que renunció a los 5 meses, y obispo de Osma, España. Lleva este título sugestivo: Luz a los vivos de la experiencia de los muertos.
Ello expresa perfectamente la razón providencial de las manifestaciones con la que almas purgantes se dirigen a los vivos para implorar su piedad y solicitar su intercesión. El padre Víctor Joet lo reporta en una revista titulada El Purgatorio, fundada en Roma y auspiciada por la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús a favor de las almas del purgatorio, publicada de 1900 a 1912. Allí relata muchas apariciones de almas del purgatorio con documentos históricos que garantizan su autenticidad incuestionable. Además, fundó también en Roma, en Vía Lungo-Tever Prati número 12, un museo de ultratumba o Museo de las Almas del Purgatorio, integrado por souvenirs, documentos y objetos que justificaban y hacían tangible y palpable la realidad de los hechos declarados. Visitamos muchas veces este museo, único en su género. Vimos con nuestros propios ojos y tenido en nuestras manos, con una profunda conmoción, las huellas de dedos y manos de fuego dejadas sobre ropa, sobre libros y sobre objetos tocados por diversas apariciones. Las explicaciones del reverendo padre, con una documentación impresionante, emocionan todavía a los peregrinos que hicieron este pequeño recorrido por el purgatorio. Se trata de una emoción de la que no te puedes escapar. Ellos tenían ante sus ojos la prueba palpable de la existencia del purgatorio y el testimonio incontestable del fuego justiciero que allí purifica las almas de la remisión de sus pecados. Notamos, sin embargo, que los hechos y las relaciones concerniente a estas manifestaciones tienen solamente una autoridad humana, hasta que la Iglesia no se haya pronunciado al respecto. La autenticidad de estos hechos es proporcionada por el valor y el número de los documentos históricos que las acompañan. Autenticidad del manuscrito. El presente manuscrito contiene noticias muy interesantes sobre la vida de ultratumba, especialmente sobre el purgatorio. Sus enseñanzas están acompañadas por muchos consejos de dirección espiritual. Su autenticidad es incontrovertible. Confidente de lo mismo es Sor María de la Cruz, cuyo nombre, antes de ser religiosa, era Elisa Sofía Clementina Hebert, nacida en Neau-Georges, diócesis de Coutances, Francia, el 11 de diciembre de 1840. Quedó huérfana de padre a la edad de 6 años. A 11 años recibe la primera comunión y la confirmación en el convento de las Agustinas de Valognes, donde era religiosa una tía materna, Sor Ángela Quetier, que fue superiora del convento y un ejemplo edificante de vida religiosa hasta su muerte. A la edad de 18 años, Elisa entró al convento de Valognes. El 15 de mayo de 1861 hizo su profesión religiosa. En el 1884, casi por unanimidad, fue elegida asistente y al año siguiente madre prefecta. En el 1904, a causa de los decretos de expulsión de los religiosos de Francia, echada de su convento,
encontró refugio con unas primas en el pequeño pueblo de Baubicard, municipio de Queteau. Tenía 63 años. Algunos años después se fue a Cherbourg. Vivió con otra prima. Aquí, San Pío X le concedió el privilegio de tener un oratorio privado, con la facultad de tener al Santísimo Sacramento. Murió en Cherbourg en mayo de 1917. Sus restos descansan en la tumba familiar en Queteau. Sor María de la Cruz. Ella había entrado al convento de las Agustinas en Valognes en 1858. 13 años más tarde, en 1871, sobrevino en la ciudad una grave epidemia que cobró varias víctimas, entre ellas a una joven religiosa de 36 años, Sor María Gabriela. Narra Sor María de la Cruz. Cuando me curaban, me comunicó una religiosa anciana de Valognes, llamada Gertrudis, que en pocas horas Sor María Gabriela había sido arrancada de esta vida. Tal acto de abnegación, añadió la misma religiosa, quizás le haya merecido la salvación eterna. De hecho, la joven religiosa no era muy perfecta que digamos, sobrenaturalmente hablando, lo cual le valía de parte de Sor María de la Cruz regaños muy frecuentes, a los que ella respondía con una cantaleta: bueno, si me voy al purgatorio, tú me sacarás de allí. Nunca pensó que realmente eso fuera a pasar. En noviembre de 1873, Sor María de la Cruz, estando en su celda, escucha de repente gemidos prolongados. Grita y pregunta llena de miedo: ¿quién eres? Me aterrorizas. Sobre todo te pido que no te aparezcas. Pero, dime, ¿quién eres? Ninguna respuesta. Impresionada como nunca, habla con la superiora, su tía, quien no se muestra para nada sorprendida, y le dice sencillamente: es un alma del purgatorio, rogaremos por ella. Hicieron eso, pero sin resultado. Los gemidos continuaron, acercándose cada vez más. La pobre religiosa multiplicó oraciones, comuniones, viacrucis y rosarios. Los gemidos no cesaron y se hacían cada vez más misteriosos. Sor María de la Cruz estaba consternada. Temía que fuera el diablo quien se estuviera burlando de ella. Sor María de la Cruz nunca había deseado por ningún motivo cosas extraordinarias en su vida cristiana o religiosa. Solo quería seguir a Cristo por un camino sencillo y ordinario. En el manuscrito encontraremos menciones de estos temores y de su voluntad de querer ir por un camino común y corriente. Todavía en 1880 expresaba estas dudas. Por fin, el 15 de febrero 1874, 3 meses después de escuchar los primeros gemidos, una voz muy conocida se hace escuchar. No tengas miedo, soy Sor María Gabriela. Tú no verás mis sufrimientos. El alma en pena le hace saber a su antigua compañera que, dado que muy a menudo había menospreciado sus consejos, ahora multiplicaría sus visitas para ayudarla a santificarse, pues entraba en el plan divino que fuera ella, Sor María de la Cruz, quien por su santidad de vida debiera aligerar y,
finalmente liberar a aquella que le había hecho ejercitar tanto la paciencia. Durante 17 años, hasta noviembre de 1890, Sor María Gabriela visitó constantemente a Sor María de la Cruz, entablando entre ellas misteriosas conversaciones que han sido reportadas por esta última en este manuscrito que tienes ahora en tus manos. Valor del manuscrito. 1. Deriva de la persona misma de Sor María de la Cruz. Todos los que la conocieron atestiguan, sin ninguna nota discordante, que nunca dejó de practicar todas las virtudes cristianas y las de la vida religiosa, hasta el heroísmo. Como directora del internado, gozó sobre las alumnas de gran ascendiente moral, de modo que muchas de las alumnas que la sobrevivieron coincidían en afirmar que sus palabras y sus acciones tuvieron sobre ellas profundo influjo. La consideraban santa. Todos los que la conocieron afirman unánimemente que Sor María de la Cruz estaba dotada de juicio recto, inteligencia vivaz, óptima cultura, perfecto equilibrio y absoluto sentido común. Ella nunca deseó caminos extraordinarios, al contrario, los evitaba, al grado de pensar que lo que le sucedía era una trampa del diablo. Sin embargo, a pesar de esta oposición a las apariciones, se aprovechó profusamente de ellas para su progreso espiritual. Dan fe sus hermanas de religión y los apuntes tomados con ocasión de los ejercicios espirituales. 2. Su valor se percibe también de la autoridad de los testimonios recibidos. Su director espiritual, Prevel de los Padres de Pointigny, más tarde superior general de su congregación, en una carta con fecha del 4 de noviembre de 1912, enviada de Hitchin, Inglaterra, nos confirma que él fue informado exactamente de las comunicaciones que Sor María de la Cruz tenía con su antigua compañera. Hábleme, le dice, de vuestra querida amiga afligida, que ya debe estar desde hace tiempo abismada en la gloria de su bien amado. ¿Os tiene ya abandonada? ¿O bien, os consuela todavía en los desánimos? ¿Ha seguido usted escribiendo sus comunicaciones? Por mi parte, he conservado preciosamente aquellas pasadas y las he releído no pocas veces. Está, pues, claro que consideraba serias las comunicaciones recibidas, y es presumible que no las juzgara tales, sin óptimas pruebas. He aquí otros testimonios. El del canónigo Dubos, ex superior del Seminario Mayor de Bayeux y promotor de la fe, en los procesos canónicos para la beatificación y la canonización de Santa Teresa del Niño Jesús. El del canónigo Gontier, censor oficial de libros en la diócesis de Bayeux y autor de obras muy apreciadas, un eminente y benemérito maestro de teología mística, de quien respetamos su anonimato por razones completamente independientes del asunto que tratamos, pero del cual podemos decir que sus bonitos libros han merecido la siguiente mención de San Pío X. Los hombres cultos dan un justo homenaje a vuestra ciencia y a vuestra experiencia. Carta del 13 de diciembre de 1908.
Después del maduro examen del manuscrito, dichos reverendos no han titubeado en afirmar que éste no contiene nada contrario a las enseñanzas de la fe, nada que no estuviera en perfecta armonía con los principios de la vida espiritual y edificación de las almas. Con profunda satisfacción han notado que Sor María de la Cruz, dotada del más recto juicio y del más grande sentido común, estuvo así protegida contra las desviaciones de una imaginación viva y peligrosa. Además, han visto con complacencia que Sor María de la Cruz hizo de todo para librarse de las visitas que la importunaban, que protestó preguntándose si eso no fuera un castigo del cielo, que ella encontró aquellos acontecimientos tan extraordinarios que no sabía qué cosa pensar. Por último, que puso muchas objeciones a las apariciones, al grado de no podérsele atribuir de ningún modo la intención de transmitir imaginaciones o de inventar las manifestaciones de que fue objeto. Por fin, los mencionados teólogos quedaron muy impresionados. Inciso A. De la gran lección de caridad cristiana que se derivó claramente de todo el proceso de las apariciones. Por un lado, Sor María Gabriela, en el convento de Balognes, con su conducta poco religiosa, había hecho sufrir mucho a Sor María de la Cruz, encargada de llamarla al cumplimiento de su deber. Por otro, fue precisamente Sor María de la Cruz, por voluntad de Dios, a quien Sor María Gabriela se tuvo que dirigir después de muerta para ser liberada del purgatorio. Inciso B. Del hecho de que las luces concedidas a Sor María de la Cruz se hicieron cada vez más vivas y más precisas, cuanto más se purificaba Sor María Gabriela. C. De los progresos hechos por Sor María de la Cruz en el trabajo de su propia santificación, progresos considerables que hicieron afirmar al canónigo Dubos, publicando el manuscrito de Sor María de la Cruz, y deseo que lo hagáis, os encamináis a una causa de beatificación. En resumen, los eminentes teólogos consultados han concluido unánimemente que el manuscrito de Sor María de la Cruz llevaba en sí mismo la prueba de su perfecta autenticidad y que, en consecuencia, tenía pleno valor en cuanto al contenido y en cuanto a su origen. Conclusión. El manuscrito de Sor María de la Cruz, que llamaremos el manuscrito del Purgatorio, por el testimonio de los más exigentes, se presenta desde un punto de vista histórico y humano con todas las garantías de crédito que se puedan pedir. La dirección del boletín de Nuestra Señora de la Buena Muerte está feliz de publicar el edificante e impresionante contenido. La voz de ultratumba que aquí escucharás, revelándonos la justicia y la misericordia del purgatorio, proponiéndonos consejos de piedad y santificación, de los que el manuscrito está lleno, será para nosotros una viva luz para la orientación de nuestra vida en el camino hacia la eternidad. Y no dudamos que esa luz a los vivos de la experiencia de los muertos sea para muchos una escuela elocuente para mejorar la propia vida y, por eso mismo, una preparación saludable y eficaz para la muerte. El manuscrito del Purgatorio. Texto de Sor María de la Cruz. La Madre Superiora está en el cielo
desde el día de su muerte, porque ella ha sufrido mucho y ha sido muy caritativa. Si fueras perfecta como Dios quiere, ¿cuántas gracias te concedería? Él quiere que seas más santa que muchas otras. El reverendo L. se encuentra en el purgatorio porque le gustaba demasiado dar retiros y predicar donde quiera. Sí, está bien dar retiros, pero descuidaba su parroquia. Dios agradecerá cuanto hagas por todas las almas del purgatorio. Él aplicará tu intención como si lo hicieras por cada una. Puedes recitar el salterio por muchas almas al mismo tiempo, cuidando de ofrecerlo antes de recitarlo, dirigiendo tu intención como si lo pudieras rezar por cada una de ellas, y ellas tendrán parte como si lo dijeras por cada una. Soy yo, en este momento, la que más sufre aquí, porque no viví mi vocación. Yo estoy sufriendo más que Sor, porque ella vivió su vocación, aunque el mal le agrió el carácter. Además, ella estuvo mal aconsejada. No puedo darte ninguna señal externa. Dios no lo permitiría. He sido demasiado culpable. Porque te hice sufrir mucho, Dios quiere que seas tú quien ruegue por mí. También puedes decirlo a la hermana y a la Madre Superiora, a quienes también hice sufrir mucho. Si la Madre pudiera mandar a celebrar misas en mi sufragio, se lo agradecería. También me ayudaría algún rosario rezado por mí, tus meditaciones bien hechas, porque yo no hice nada de eso, el oficio bien recitado, porque yo no lo recité bien, una gran modestia para todo, porque yo siempre tuve los ojos alzados para ver cuanto no era necesario que viera, algunas elevaciones y una gran sumisión a la Madre Superiora, a quien tanto hice sufrir. Pobre Madre Superiora, 10 o 15 veces repetidas. Ay, si supieras cuánto sufro. Ruega por mí. Sufro muchísimo por todo. Ay, Dios mío, cuánto eres misericordioso. Ay de mí, ni se imaginan qué cosa sea el purgatorio. Es necesario ser buena y tener piedad de las almas. Como ya te dije, les ayuda mucho la Santa Misa, y luego lo que más les ayuda es el Vía Crucis. En la tierra siempre se sufre en el cuerpo o en el espíritu, y a menudo en ambos. Cuánta felicidad hay en el cielo. Hay una distancia tan grande entre el purgatorio y el cielo. A veces escuchamos como un eco las alegrías que gozan los bienaventurados en el paraíso, pero para nosotros es casi como un castigo, porque su alegría despierta en nosotros un gran deseo de ver a Dios. El cielo es solamente luz, el purgatorio profundas tinieblas. Dios te quiere más que a muchas otras. ¿No te ha dado pruebas de ello? La madre que me dices está en el cielo. Fue un alma escondida y con una profunda vida interior. No, no soy el diablo. Soy la hermana María Gabriela. No te dejaré tranquila hasta que no entre en el cielo. Después yo rogaré por ti. Sí, ya puedo desde ahora orar por ti, y lo haré todos los días. Verás que las almas del purgatorio no son ingratas. Los grandes culpables no ven a la Santísima Virgen. Cuando un alma es liberada del purgatorio, es un gran gozo para el mismo Dios. Todo lo que has leído al respecto
en los libros es muy verdadero. El día de Pascua tendré un poco de alivio de mis sufrimientos. Si tuvieras mucha vigilancia sobre ti misma, Dios te concedería gracias que nunca ha concedido a nadie. Hay una pena aparte en el purgatorio para las religiosas que han hecho sufrir a su superiora. Para ellas, el purgatorio es terrible. Ellas estarán conmigo y verán el sufrimiento que igual al mío deberían padecer. Año 1874, 24 de marzo, segundo domingo después de Pascua. Mañana, lo más pronto que puedas, ve delante del Santísimo Sacramento. Yo te acompañaré. Así tendré la dicha de estar cerca del buen Dios. Sí, esto me será de gran alivio. Anunciación. Yo estoy ahora en el segundo purgatorio. Estuve en el primero desde el día de mi muerte. Allí se sufren grandes dolores. También se sufre mucho en el segundo, pero mucho menos que en el primero. Sé siempre un apoyo para tu superiora. No hables demasiado. Espera a que te pregunten para contestar. Mayo de 1874. Llevo en el segundo purgatorio desde el día de la Anunciación a la Santísima Virgen. Aquel fue el primer día que la vi, ya que en el primero no se le ve. Su visión nos infunde ánimo, pues esta buena madre nos habla del cielo. Durante el tiempo que la vemos, nuestros sufrimientos parecen disminuir. ¡Ay, cuánto deseo de ir al cielo! ¡Ay, sufrimos un martirio inmenso desde que conocemos al buen Dios! Lo que pienso es que Dios lo permite para tu bien y para mi alivio. Escucha bien lo que estoy a punto de decirte. Dios tiene grandes gracias para concederte. Él quiere que con tus buenos consejos y tus buenos ejemplos salves un gran número de almas. Si con tu conducta les pones obstáculos, un día darás cuentas de todas aquellas almas que hubieras podido salvar. Es verdad que no eres digna de ello, pero Dios permite todo esto. Él es muy dueño de conceder sus gracias a quien le place. Haces bien en orar y hacer que oren a San Miguel. En la hora de la muerte, se es feliz de haber tenido confianza en algunos santos, porque ellos serán nuestros intercesores ante Dios en aquel terrible momento. No tengas miedo de recordarles a todas tus hijas las grandes verdades de la salvación. Las almas tienen necesidad a menudo de ser sacudidas y ahora más que nunca. Dios te ama más que a muchas otras y quiere que te consagres completamente a Él. Y para esto te concederá también un mayor número de gracias. Él es muy dueño de esto. No pierdas ninguna de estas gracias. Te ayudarán a amarlo por encima de todo. Solo vive para el buen Dios. Procura su gloria en todo. Cuanto bien puedes hacer a las almas. Hazlo todo para agradar a Dios. Antes de cada acción, recógete un momento en tu interior y analiza si aquello que vas a hacer será de su agrado. Todo por Jesús. Ay, ámalo mucho. Sí, sufro, pero mi más grande tormento es no ver a Dios. Es un martirio continuo que me hace sufrir más que el fuego del purgatorio. Si llegas a amar a Dios como Él desea ser amado, experimentarías un poco de este deseo ansioso por unirte al ser amado, al buen Jesús. Sí, a veces vemos a San José,
pero no con tanta frecuencia como la Santísima Virgen. Es necesario que llegues a ser indiferente a todo, excepto al buen Dios. Solo así podrás alcanzar la cumbre de la perfección a la que Jesús te llama. La Madre I no ha tenido ningún beneficio de las misas celebradas en su sufragio. Las religiosas no tienen derecho de disponer de sus bienes. Eso va contra la pobreza. Si haces bien tu oración, las almas que te son confiadas experimentarán su provecho. Dios no niega nunca las gracias que le son pedidas en una oración bien hecha. El purgatorio de las religiosas es más largo y riguroso que el de las personas que no lo son, porque ellas han abusado de un mayor número de gracias. La Madre Superiora difunta ha solicitado, y Dios se lo ha permitido, que pidas a la Madre Superiora que, si es posible, en la comunidad se celebre de vez en cuando una misa en sufragio de las religiosas difuntas, ya que en el purgatorio hay muchas religiosas abandonadas, ciertamente por su culpa, por las que ya nadie reza. Esto agradaría mucho a Dios. Sí, Dios ama mucho a la Madre Superiora. Tú sabes que le ha dado una buena cruz. Esta es la mejor prueba de que la ama. No puedes imaginar las penas que se sufren en el purgatorio. En el mundo no se piensa en nosotros. Hasta en las comunidades religiosas nos olvidan. Dios quiere que se ruegue de modo especial por las pobres almas del purgatorio. Enseña esta devoción a las alumnas para que ellas a su vez lo comuniquen a todo el mundo. No le tengas ni el más mínimo temor a la fatiga. Cuando se trate de Dios, sacrifica todo por Él. Obedece inmediatamente a tu superiora, que ella te lleve en todas las direcciones que quiera. Procura ser muy humilde, humíllate hasta el centro de la tierra si fuera posible. La hermana está en el purgatorio, porque a menudo, con sus palabras astutas, ha obstaculizado el bien que las superioras habrían podido hacer. Acostúmbrate a vivir en la presencia de Dios y hazlo todo con pureza de intención. El buen Dios busca almas devotas que lo amen por Él mismo. Hay tan pocas. Él quiere que tú seas del número de sus verdaderas amigas. Muchas personas quieren a Dios, así creen, pero lo quieren por ellas mismas. Eso es todo. No, en el purgatorio no vemos a Dios. Esto sería ya el cielo. Cuando un alma busca realmente, por amor y con sinceridad a Dios en su corazón, Él no permite que quede decepcionada. Con frecuencia, Dios quiere hacer rebosar sus gracias allí donde ha abundado la malicia. ¿Por qué tú la rechazas? Date totalmente, sacrifícate, inmólate por Dios. Nunca podrás hacer demasiado por Él. Sé muy piadosa, pero con piedad sincera. Esta es la única que gana gracias a los demás. No tengas ningún falso respeto humano, incluso con las monjas ancianas. Di siempre algo cuando se trata de defender a tu superiora. Dios no se sirve de sus grandes amigos para probar y hacer sufrir a los otros. Agradécele no ser de ese número. Es mejor ser yunque que martillo. Es necesario que no te canses de sufrir en el cuerpo y en el espíritu, pues has hecho muy poco en reparación de tu pasado. Tu corona
está apenas comenzando. Junio de 1874. Cuando se levanta una tempestad para hacer sufrir a un alma, observa cómo termina muy pronto. El demonio tiene seguidores por todas partes, incluso en los conventos. No veo a Dios cuando está expuesto en el Santísimo. Aunque siento su presencia, lo veo como ustedes con los ojos de la fe, pero nuestra fe está más viva que la de ustedes. Nosotros sabemos muy bien lo que es Dios. Ten siempre muy presente a Dios. Dile todo como a un amigo y sé muy vigilante sobre tu interior. Para prepararte bien a recibir la Santa Comunión, lo primero es el amor para desearlo y al recibirlo, el amor durante la acción de gracias, el amor siempre. Dios quiere que únicamente vivas para Él, que pienses solo en Él, que no desees nada más sino a Él. Mortifica tu espíritu, tu mirada, tus palabras. Esto será más grato a Dios que las mortificaciones corporales, que a menudo provienen de nuestra propia voluntad. Es necesario actuar con Dios como se actúa con un padre, con un amigo muy tierno o con un novio muy querido. Es necesario que viertas la ternura de tu corazón solo en Jesús, toda cuanta tienes, toda solo para Él. Sí, toda la eternidad cantarás las misericordias infinitas de Dios hacia ti. Debes amar mucho a Jesús, de modo que Él pueda encontrar en tu corazón una agradable morada, por decirlo así, en la que descanse de las ofensas que recibe en todo el mundo. Es necesario que lo ames por los indiferentes, por las almas débiles y por ti misma en primer lugar. En una palabra, tienes que amarlo tanto que, para el pueblo y tu comunidad, seas un ejemplo que impacte. Es verdad que Santa Teresa y la Madre Eus lo han amado mucho, pero tú, que lo has hecho sufrir, tienes que amarlo más en comparación de aquellas almas inocentes. 12 de diciembre de 1874. Si lo amas mucho, Dios no te negará nada. Cuando se ama realmente a otro semejante y se desea obtener algo, se gira y da vueltas en torno a él para arrancarle lo que se desea, y no siempre se consigue. Dios no hará lo mismo contigo. Él te concederá todo lo que le pidas. Dios quiere que te ocupes solo de Él, de su amor y de cumplir su santa voluntad. Si te ocupas de Dios, es necesario ocuparse también de las almas. No sería gran mérito salvarse sola. Dios quiere de ti una gran perfección que no exige a muchas otras. Febrero 1875. Sé muy vigilante sobre tu interior. Guarda tus pequeñas penas únicamente para Jesús. Él fácilmente puede sustituir todo aquello que te ha quitado. Tu vida debe ser una serie continua de actos interiores de amor, de mortificación, pero que únicamente Dios lo sepa. No debes hacer nada extraordinario, sino vivir una vida escondida, muy escondida, de gran unión con tu Jesús. Dios quiere que lo ames de modo único. Si no pones obstáculos a sus gracias, Él tiene gracias extraordinarias para concederte que no se las ha concedido todavía a ninguno. Él te ama de un modo completamente especial. ¿No te has dado cuenta de ello? Nosotros adoramos sus designios sin buscar profundizarlos. Él es dueño de hacer por las almas
lo que le plazca. Tienes que ser muy humilde, pasar desapercibida. Si no se te encarga, no te ocupes de nadie. Ocúpate únicamente de lo que te concierne para tu propia santificación. No, no debes tener demasiada relación con ella. Es demasiado expansiva y demasiado locuaz. Esta amistad a Dios no le agrada. No está bien intimar así. Jesús te lo ha dado todo, y créeme, lo que te ha pasado, Él lo ha permitido. Ama mucho a Dios. Ay, qué inmensamente felices son las almas que poseen este tesoro. Tu gran penitencia durante la vida no será la ausencia de Jesús, sino un gran dolor por todas las personas que le infligiste en el pasado, penas ocasionadas por la superabundancia de gracias que Él te ha colmado y que no aprovechaste adecuadamente, y de las gracias que te colmará, y la impotencia de no corresponderle con todo el amor que querrías. Te puedes levantar incluso a las 4 y acostarte al último tiempo que las demás hermanas, salvo que estés en serio enferma. Te aseguro que no te sentirás mal por ello, pues ganarás como media hora. No será gran cosa, pero sí será un motivo de edificación. No te quejes por pequeñeces con nadie, tampoco con la superiora. Guarda esos pequeños sufrimientos solo para ti y para Jesús. Es a Él a quien debes decirle todo. No te ocupes demasiado de tu salud. Dios te dará suficiente para poderlo servir. 14 de mayo de 1875. Haz la intención, cuando hagas tu retiro, de no perder ninguna de las gracias que Dios te conceda, de seguir siempre el impulso de esas gracias, de tener un espíritu de fe muy grande y también de tener un gran recogimiento. Desde hace mucho que te insisto en todo esto, que siempre, sobre todo en tus acciones, estés recogida en tu interior como la estás durante la acción de gracias después de la comunión. Agradécele a Dios todas las gracias que te ha concedido y las que te concede cada día. Pensarás en esto cada mañana al final de la meditación. También reza por aquellos que te he dicho ayer. No hagas nunca nada sin recogerte un instante en tu interior y sin pedir consejo a Jesús que está en tu corazón. Tú me entiendes. Ay, ciertamente yo quiero mucho a Dios, pero en la medida que un alma se purifica, es decir, que se acerca más al cielo, también su amor aumenta gradualmente. Piensa a menudo en el amor que Dios te tiene. Procura ser muy fiel a todas las inspiraciones de la gracia. Cada día vuelve a empezar como si no hubierais hecho nada todavía, sin desanimarte nunca. 18 de mayo 1875. Ay, cuán pequeño es el número de las verdaderas religiosas que realmente poseen el espíritu de su estado. Hay muy pocas, una entre 50. Es necesario, a cualquier precio, que tú seas una de estas privilegiadas. Cuánta responsabilidad de una superiora, de una maestra de novicias, de una maestra de escuela. ¿Qué cuentas deberá entregarle a Dios? En la medida que yo sea liberada, me entenderás más claramente, y cuando lo sea totalmente, seré para ti como un segundo ángel de la guarda, pero un ángel que verás. La madre todavía está en el purgatorio. Ella admitió en la comunidad muchas personas sin vocación, que han introducido el relajamiento. Es una gran ciencia saber discernir los espíritus. Si se tuviera mayor cuidado con las personas que se reciben,
no se tendrían tantos inconvenientes en las comunidades. 20 de junio de 1875. Dios no pide algo imposible. Él solo quiere los corazones totalmente para sí, para obtener sus gracias, ya sea para ti o para la comunidad. Es necesario que de sol a sol renuncies y no te busques en nada a ti misma, que todo sea muy escondido a los ojos de las criaturas, y que solo Dios conozca y vea tus pequeños sacrificios diarios. Solo Él entiende. Tú sientes asco por muchas cosas y hasta se te revuelve el estómago. Es Dios quien lo permite para que a través de eso adquieras méritos. Pon en esto mucha atención y no dejes perder ninguna ocasión. Sí, es verdad, en cierto sentido, habrá mayor gloria para Jesús si procura su gloria a una persona que no ha sido siempre su amiga. Y en cuanto a ti, tendrás mayor confusión al ver que Dios, a pesar de tus enfermedades espirituales, te elige para servir a sus designios y te da su gracia, pero también necesita que te sacrifiques e inmoles. ¿Sabes por qué Dios no te concede actualmente las gracias que le pides? Porque no tienes mucha confianza en Él. Además, muy fácilmente te olvidas de las grandes gracias que Jesús te concede. Él te sigue de sol a sol y tú lo esquivas lo más que puedes. No tienes que comportarte así con un Dios tan bueno y sobre todo tan bueno contigo. Examina frecuentemente que sea grato a Dios lo que haces, para que no le causes ningún sufrimiento. Verás que atraerás cada vez más la mirada bendita de Jesús sobre ti. Debes amar mucho a tan buen Dios, de modo que en poco tiempo Él encuentre en tu corazón una agradable morada en la que pueda, por así decirlo, descansar. Que Jesús te diga Él mismo sus penas, aquellas que cada día el mundo le hace padecer, que de tu parte reciba mucho amor, de modo que Él quede consolado.